¿Por qué estamos viendo el tema de cómo se escribe un ensayo? Ayer hablábamos, ¿no? Que la redacción académica vale es más que solo escribir bien. Ya en la redacción académica decíamos, no simplemente basta con saber redactar sujeto, verbo, predicado, etcétera, normas de puntuación, acentuación, qué sé yo, sino que tenemos otras competencias como la precisión, el rigor, el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Eh, y había planteado que podamos empezar o que ustedes inicien este recorrido académico por el ensayo. ¿Por qué por el ensayo? Porque el ensayo es un género que es corto, no es tan profundo como una monografía o una tesis, ¿no? Eh, es más libre, ¿no? En la monografía tienes cierta profundidad y cierta estructura, en la tesis no solamente tienes eso, sino que tienes que plantearte ya un tema mucho más complejo, proponer una hipótesis, validar o negar esa hipótesis, ¿no? En cambio, un ensayo es un texto que plantea una tesis y tienes que argumentarla, ¿no? Con criterios académicos, obviamente, pero es mucho más sencillo y mucho más manejable. Pero vamos viendo algunas cualidades del ensayo. No decíamos que es una estructura que tiene una longitud de 3 a 5 páginas o de 10 a 15, depende de lo que se les pida o lo que sugieran, que tiene una estructura que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción tendrá el 15%, de 10 a 15%, el desarrollo de 70 a 80%, porque ese es el corazón de un ensayo, y una conclusión que es igual a un 10 o un 15%, ¿no? Vamos por partes. Esta sería una estructura de diagrama. El ensayo se escribe en tercera persona cuando son textos hechos para la academia, cuando son realizados para la academia. También pueden ser escritos en primera persona cuando son más literarios o personales, ¿no? Por ejemplo, Humberto Eco, varias personas han escrito ensayos muy profundos, muy bonitos, muy reflexivos, desde un tono personal o literario, ¿no? Pero en nuestro caso, que es un tema académico, debe ser escrito en tercera persona, ¿sí? Para evitar el sesgo de las emociones, de las subjetividades, de las opiniones personales, porque se basan en datos, ¿sí? Nuestros textos tienen que basarse en hechos y datos. Entonces, por ello se recomienda en textos académicos la redacción en tercera persona. Esto no excluye que pueda ser redactado en primera en primera persona, pero tendrá otro contexto, ¿no? Un contexto más personal, más literario, ¿sí? Entonces, primera consideración, redacción en tercera persona, el ensayo, ¿sí? Primera impresión académica, la introducción, un gancho inicial, una frase interesante que capte la atención. La contextualización, ubica el tema en su ámbito, una justificación, por qué es importante este tema, el objetivo, qué pretende lograr el ensayo, tesis, afirmación central, la más importante, estructura breve, mención de cómo se desarrollará. Decíamos al principio, dentro de esta estructura que teníamos, que esto de la parte de la introducción tiene entre 10 y 15%. Donde pueden estar estos elementos, estos 6 puntos, todos o algunos, dependerá de ustedes, en cuál quieren hacer más relevancia, en cuál quieren excluir o no, siempre y cuando respeten ese margen de 10 y 15%, pero lo que no puede faltar es la tesis, ¿no? Que es el corazón sobre el cual ustedes van a hacer su argumentación, ¿sí? Lo demás, el gancho inicial, puede o no puede tenerlo. Pueden ustedes ser creativos o no para hacer una frase, una oración, unas primeras oraciones que sean llamativas e interesantes. Sí, la contextualización ayudaría mucho, ¿no? Porque no es lo mismo el estudio de la pandemia en Bolivia que en Latinoamérica que en un municipio determinado. Ayudaría mucho para el interés, para el manejo de datos y la revisión de fuentes, etcétera. La ubicación del tema ayudaría.
La justificación, ¿por qué es importante leer? ¿Cuál es el aporte que ustedes están haciendo? ¿Por qué yo tendría que leer su texto? ¿Por qué creen que yo tendría que financiar su proyecto? Justifiquen la valía de su documento, ¿sí? El objetivo que se pretende lograr un cambio de conducta, una reflexión, no sé, algún objetivo, ¿no? que se quiera lograr con este tipo de textos. La tesis central, básica, ¿no? Sin esta no hay ensayo posible, ¿no? Esto es lo que debería entrar en una introducción de un ensayo. Ejemplo, corto, manejando algunos de los puntos anteriores. En la era digital, el acceso a la información es masivo, para ser más o menos creativa. Sin embargo, esta abundancia no garantiza conocimiento crítico. Este ensayo argumenta que la educación universitaria debe priorizar el desarrollo del pensamiento crítico sobre la acumulación de datos. Ese es el corazón. Para sustentar esta postura se analizarán tres dimensiones, ¿sí? La la sobrecarga informativa, las habilidades del siglo XXI y el rol transformador de la universidad. Estos tres puntos los iré desarrollando. Ahora, estos tres puntos que señalo que va a tener mi ensayo debe estar conectado con mi tesis. No debo descolgarla en ningún momento. Cualquier argumentación que haga, debo de manera implícita o explícita llevarla a la sustentación de mi postura, de mi tesis, ¿no? De mi postura principal. No es un collage de citas, no es un collage de pensamientos o opiniones así desarticuladas y desorganizadas. Más bien, lo que se debe hacer es una preescritura donde se pongan los puntos más esenciales, más importantes que después voy a mostrar para que ustedes puedan desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, más o menos en un párrafo he planteado los elementos que anteriormente decíamos, un gancho inicial, una contextualización, la justificación, el objetivo, la estructura, ¿no? De cómo se desarrollará mi ensayo. Tenemos una segunda parte que es ya argumentación, que es la tesis, que es el corazón del ensayo. ¿Qué es una tesis? Empecemos por eso. Es una afirmación central, debatible y específica que en el ensayo se defenderá, ¿sí? Es una conclusión, una proposición que mantiene con razonamientos. Eso es una tesis. Entonces, esta es mi tesis central, que es lo que yo opino, que es lo que yo quiero argumentar. No es un hecho. No es un hecho como Bolivia tiene 9 departamentos, la lluvia moja, hechos contrastables y que no tienen opción a debate o a interpretación, sino más bien es una postura, ¿no? Sobre algún elemento. Por ejemplo, la organización territorial de Bolivia necesita revisión para una descentralización efectiva, ¿sí? No es un hecho irrefutable, ¿no? Es más bien una postura sobre un hecho. La media luna, la descentralización, las autonomías, etcétera, ¿sí? Entonces tengan cuidado el momento de plantear su tesis, no caer en hechos que no necesitan mayor constatación o argumentación, y más bien de proponer una postura original, atractiva y creativa para que su ensayo sea también enriquecedor de la misma manera. Fórmula para construir una tesis, que es el corazón de nuestra argumentación. El tema, qué sé yo, el COVID, postura. El COVID afectó la capacidad emocional y de resiliencia de los estudiantes. Razón principal, el confinamiento, ¿no? Puede ser un ejemplo. Aquí pongo otro. Educación virtual en Bolivia. Ese es el tema. El tema es muy grande, general, ¿sí? Es bueno plantearse un tema, pero es bueno también ir recortándolo. Uno de los errores que cometen los estudiantes, los nobles estudiantes que se animan a hacer un trabajo de grado, una tesis o algo, es el querer estudiarlo todo, ¿sí? De educación virtual en Bolivia, por ejemplo, ponen como tema.
y como trabajo de investigación. La educación virtual en Bolivia. Estamos hablando de nivel primario, secundario, universitario. ¿En qué contextos, en qué lugares, en qué carreras, en qué disciplinas? Eso es un mundo. Y si te animas a querer estudiar algo, tardarías toda una vida, ¿no? Por eso es que siempre se les pide a ustedes la delimitación temática, espacial, eh, etcétera, porque mientras mejor delimitado está, mucho más manejable y comprensible va a ser. Piensen ustedes en este ejemplo que es clásico. Eh, es como querer estudiar el cuerpo humano. ¿Podemos estudiar todo el cuerpo humano? Podemos estudiar, pero nos va a tardar esta vida y otras más. Entonces, lo mejor es ir reduciendo. Yo siempre les pido a los estudiantes, reducirlo. Ya, voy a estudiar el cuerpo humano, pero las extremidades superiores. Y yo les digo, vas a estudiar todas las extremidades superiores, cabeza, tronco, brazo derecho, brazo izquierdo. No, reducirlo aún más. Y terminamos reduciéndolo a la mano. Pero la mano igual puede ser muy grande. Tenemos 5 dedos, palma, piel, músculos, nervios, etcétera, etcétera. Entonces, reduzcanlo más. No es cuánto estudio, sino la profundidad con la que estudio. ¿Sí? Puedes hacer una tesis, puedes ganar un premio Nobel incluso, si estudias una célula, una partícula, pero bien a profundidad. O sea, no mientras más estudias, mientras más abarcas, es mejor tu tesis. Más al contrario, es más difícil de manejar porque hay mucha literatura por revisar, muchos textos por leer, por codificar, por sacar, por resumir, sintetizar, pensar. O sea, es un mundo. Mientras más cortito se haga, mientras más pequeño se haga, mucho mejor les va a ir. Y esa es mi recomendación que les hago desde ahora. Empiecen a ver las cosas ya no en lo macro, sino en lo micro y en lo manejable, de acuerdo a sus tiempos, recursos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte que les estoy planteando como recomendación? ¿Se entiende? Sí, magíster. Magíster. Gracias. Tipos de tesis. Hay diferentes tipos de tesis en los ensayos. Tenemos una tesis que es analítica o argumentativa. En la analítica se descompone el tema. Analizar significa descomponer en partes más pequeñas un todo, ¿sí? Por ejemplo, la crisis política boliviana del 2009 resulta la convergencia de factores económicos, sociales e institucionales. Le ponen el 2019, la crisis política boliviana y algunos factores que puedo analizar. Argumentativa, toma posición clara sobre la tesis. La implementación del sistema de transporte mi-teleférico en La Paz representa un modelo exitoso de movilidad urbana sostenible. Esa es mi posición abierta, argumentativa, y la voy a sustentar. Tenemos otro tipo de tesis que es explicativa. Aclara un fenómeno, es la característica. El crecimiento económico de Santa Cruz se explica por la diversificación productiva y la inversión privada. Entonces, yo tengo que sustentar con mi argumentación esta explicación que hago sobre el desarrollo de Santa Cruz en referencia a otros departamentos como La Paz, Cochabamba, Oruro, etc., ¿no? Comparativa. Relación entre elementos es la característica. Un ejemplo, el sistema educativo finlandés, que es el mejor, a diferencia del boliviano, prioriza la equidad sobre la excelencia individual. Es decir, los trabajos, las clases en Finlandia son más colaborativas, no hay horarios, son más prácticas, es más autodisciplina que una educación tradicional por competencias y objetivos, por objetivos más que por competencias. Argumentos, los pilares que sostienen la tesis. ¿Qué es un argumento? Es una razón, una evidencia que apoya una tesis, que sirve para apoyar una tesis. ¿Qué estructura básica tiene un argumento? Tiene una afirmación, la idea que apoya una tesis, cualquiera de las anteriores que hemos visto. Mi transporte, el sistema teleférico representa un modelo exitoso, esa es mi tesis. Voy a presentar datos, ejemplos, cifras, citas, comparaciones, evidencias, explicaciones
y cómo esta tesis puede ayudar para que se replique el sistema de transporte masivo teleférico en otros departamentos. Como el caso de las cebritas, no sé si conocen las cebritas, que fue un modelo de educación vial de personas que tenían el disfraz de cebritas, y eso se llevó a Tarija, Cochabamba, etcétera, ¿no? Aunque fíjense ustedes que cebritas no tenemos en nuestro país, pero lleva el nombre de cebritas porque hace referencia al paso de cebra, que es el paso para los peatones cuando tenemos luz roja, ¿no? De todas maneras, lo que quiero plantear, la estructura de un argumento tiene una afirmación, evidencias, explicaciones y relevancia, ¿sí? Esa tendría que ser la estructura de nuestra argumentación, incluyendo datos, cifras, comparaciones, etcétera, ¿sí? Ejemplo de una argumentación, ¿sí? Lo que es la parte de la tesis, que es la que más se desarrolla. Afirmación: la educación virtual aumenta la accesibilidad educativa. Evidencia: según el Instituto Nacional de Estadística, INE, en el 2023, el 45% de los universitarios bolivianos vive en áreas rurales con limitado acceso a centros urbanos. Explicación: las plataformas virtuales permiten que los estudiantes accedan a la educación superior sin desplazarse. Relevancia: esto apoya la tesis de que la virtualización democratiza la educación. Una contraargumentación a todo esto podría ser que la falta de conectividad, los costos, la accesibilidad, etc. Si bien lo virtual aumenta el acceso a la educación, una contraargumentación podría ser que la conexión es mala y costosa en áreas rurales o dispersas, ¿sí? Cuando vayan a hacer ustedes su ensayo, planteen más o menos una estructura similar a la que estoy yo mostrando. Diversas formas de persuadir, ¿no? Que lo hemos visto en textos argumentativos, anterior vez, la segunda clase, creo. Hay la forma de persuadir, que es por autoridad, expertos o fuentes confiables. Un ejemplo, como afirma la rectora de la universidad, de la UNSA, la nivelación es esencial para el éxito universitario. De datos, estadísticas o investigaciones, el 70% de estudiantes con nivelación aprueba el primer año frente al 40% sin ella. De ejemplificación, casos concretos. El programa de nivelación 2025 mostró que los participantes mejoraron sus notas en un 30%. Esperemos también que este año 2026 los que accedieron al programa de nivelación aumente y supere esta cifra. Causa y efectos, relaciones causales. La falta de hábitos de estudio en secundaria causa dificultades en primer año universitario. De comparación, contrastes. Los sistemas de nivelación en Chile y Argentina redujeron la deserción universitaria inicial. Sí, esto es cierto. Estos tipos de argumentación para persuadir, traten de utilizarlos, ¿sí? Y traten de no ser canciones solamente de autoridad, sino también de buscar datos, ejemplos, comparaciones, etcétera, para que el texto sea mucho más entretenido, mucho más rico y llegue a generar el efecto que queremos de persuadir, ¿sí? Esto lo habíamos visto ya en los tipos de textos argumentativos, ¿no? El desarrollo, donde se construye el caso. En la introducción planteamos la importancia, planteamos la tesis, damos la estructura, pero es en la argumentación, en el desarrollo de la argumentación, donde sacamos nuestra artillería, donde ponemos nuestras mejores cartas, donde nos esforzamos para que la gente se quede con lo que estamos diciendo. Entonces, párrafos temáticos por argumento, ya los hemos visto, ¿verdad? Ayer o antes de ayer, sobre las oraciones temáticas, ¿no? Ponemos una oración temática y a continuación ponemos evidencias, análisis, conclusión parcial, transición, una conexión con el otro párrafo para que tenga coherencia. Entonces, para poder desarrollar mi argumentación, que es el corazón de mi ensayo, debo yo primero
encontrar la tesis, presentarla, contextualizarla y luego en el desarrollo plantear todos los argumentos posibles a través de técnicas de persuasión como es los datos, el ejemplo, la autoridad, la comparación, etcétera, para que ustedes, los lectores, puedan quedarse con mis palabras, porque no soy yo quien lo dice, sino son los datos, la realidad, los expertos, etcétera, quienes sustentan mi tesis, ¿sí? La construcción de párrafo es una oración temática, oración principal, que está reforzada por otras oraciones que ponen datos, ponen análisis, ponen ejemplos, etcétera. El orden sugerido para la estructura, argumento más fuerte, segundo menos fuerte y así, ¿no? O de menos fuerte, intermedio o más fuerte. Podemos poner al principio, al medio o al final el argumento más fuerte. En este caso se recomienda al principio y al final, ¿sí? Ejemplo de párrafo de desarrollo. Primero, la nivelación académica compensa desigualdades previas. Estudios del Ministerio de Educación, ahí estoy poniendo datos, indican que solo el 35% de los colegios fiscales alcanzan estándares óptimos en el lenguaje. Esta brecha se traduce en desventaja universitaria inicial. Por tanto, los cursos de nivelación equiparan oportunidades, permitiendo que todos comiencen desde bases similares. Entonces, en este párrafo he tratado de incluir los elementos anteriores, que son una oración temática, datos, una conclusión parcial del argumento que estoy planteando. ¿Sí? De eso se trata, de ir avanzando en el desarrollo de párrafos con cierta metodología enfocada a un punto concreto que es la sustentación de mi tesis principal. Refutación o contraargumentación. ¿Qué es una refutación? ¿Qué es una contraargumentación? Una posible objeción a tu tesis. Es decir, los puntos negativos o contrarios a tu tesis. Que debes conocerlas, que debes saber para poder minimizarlas o contrarrestarlas o negarlas del plano, ¿no? Estructura para refutar. Reconocer. Algunos podrían argumentar que los cursos de nivelación por lo acelerado del programa puede llegar a limitar los conocimientos de los estudiantes. Presentar, exponer el contraargumento claramente, ¿no? De manera textual, para que quede por sentada que conocemos la posición negativa, pero igual sustentamos nuestra tesis con otra argumentación, minimizando esta. Refutar, demostrar por qué no es válido o menos fuerte. ¿Qué podría refutar sobre los cursos de nivelación? El índice alto de personas que se gradúan de áreas rurales, de espacios no urbanos a la ciudad de La Paz, etcétera, ¿no? Y la cantidad de ingresos, qué sé yo. Reafirmar, volver a la postura inicial. Entonces, una vez que contrarrestas la posición contraria a tu tesis, vuelves a reafirmar tu postura inicial para que ese discurso no se asiente y te cause cierto ruido o minimice tu discurso, ¿no? Ejemplo, si bien algunos sostienen que la nivelación retrasa el inicio de la carrera, esta perspectiva ignora que los estudiantes sin preparación adecuada suelen reprobar materias iniciales, generando mayor atraso. La evidencia muestra que quienes toman nivelación avanzan más rápido posteriormente, ¿sí? La conclusión. Como verán, hemos ido desde la introducción, el desarrollo, el párrafo y ahora la conclusión. No es solo un resumen, es la síntesis significativa, ¿sí? ¿Qué debemos tener para una buena conclusión? Una reafirmación de la tesis, que no se pierda el criterio principal, obviamente no repitiendo, no haciendo un copy-paste de lo de arriba, de la introducción, sino presentar el tema de tu tesis con otras palabras. Una síntesis de argumentación, recapitular lo más importante, los argumentos más fuertes que tienes, porque en todo texto debe haber elementos de mayor contundencia, los más relevantes, los más óptimos, qué sé yo, los más significativos. Y las implicancias que esto podría representar si se adopta o no la tesis que estamos sugiriendo.
También es ético plantear las limitaciones que uno ha encontrado para que tenga mayor credibilidad, porque el reconocer te da credibilidad ante el lector, y eso hace que tenga cierta afinidad también con tu postura, y plantear perspectivas futuras, ¿no? Para investigaciones o sugerencias, ¿no? Que se puedan hacer más adelante para investigaciones. Y por último, dejar una frase una idea, una frase, un texto, un párrafo, que el lector lo deje pensando, analizando, que lo haga cambiar de posición para que permita dejar su postura y por lo menos tener la duda de que nuestra postura es la correcta. Ejemplos de un párrafo de conclusión. En síntesis, la nivelación académica no es un parche temporal, sino una inversión estratégica en éxito universitario. Al compensar desigualdades previas, desarrollar habilidades básicas y construir confianza académica, estos programas transforman trayectorias educativas. Si bien requiere recursos, un retorno en retención y rendimiento estudiantil, justifica ampliamente la inversión. El futuro de la educación superior boliviana depende, en parte, de fortalecer estos puntos hacia la excelencia académica. ¿Sí? Como verán, en los ejemplos que he proporcionado, si siguen cada uno de ellos, se establece una pauta de un ensayo sobre el problema la actividad de hacer cursos de nivelación como el que estamos llevando, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? Hay que hablar necesariamente para cuando se hace trabajos académicos, son las citas de textos académicos. Este es un problema que se vuelve un problema para los estudiantes porque es un dolor de cabeza, el tema de las citas y la bibliografía y la estructura de la página, el interlineado, la codificación, etc. Sería muy extenso poder hablar de todo eso. Es extenso en realidad, ¿no? Las normas APA séptima edición es un libro, un volumen bastante amplio, por cierto, ¿no? Donde no solamente se habla de citas o de referencias bibliográficas, que es por lo que más se conoce, sino habla también de los textos con tono racista, de equidad de género, o sea, toca muchos puntos más allá de las citas, a eso me refiero. El abordar el texto o la materia, la clase, el conocimiento de las normas APA, no lo vamos a poder desarrollar en media hora o en una hora. Pero sí he preparado algo que podría ayudarles a ustedes, más o menos a tener las primeras luces o ya empezar a manejarse en este criterio. De todos modos, les pongo algunos recursos virtuales también para aquello. ¿Qué son las citas en los textos académicos? Es dar crédito a quien corresponde. Cuando ustedes empiecen a escribir textos académicos o si ya escriben textos creativos, literarios, narrativos, cuentos, novelas, poesía, entenderán que escribir es un proceso intelectual bastante costoso. No es fácil escribir. Y el que escribas y te sientas regocijado con lo que escribes y lo publiques y bueno, recibas felicitaciones o no, y de pronto veas que tu texto alegremente, este texto que a ti te ha costado sangre y lágrimas, venga una persona y lo copie alegremente con un copy-paste, realmente es un tema muy frustrante y hasta incluso para renegar, ¿no? Entonces, por eso es que se evita el plagio con los textos, con las citas de textos, ¿no? Porque el trabajo intelectual como un trabajo físico, como hacer un puente, una mesa, una silla, es un trabajo y que debe ser reconocido, ¿no? Por eso es que se hacen las citas, ¿no? Para evitar el plagio. Que en la universidad es una falta grave, les diré. Conozco casos de estudiantes que han sido suspendidos por cometer plagio. Incluso docentes han sido suspendidos por cometer plagio, ¿sí? Y el plagio es una cosa muy fácil de evitar si se sigue las normas de citación, ¿sí? Citar es dar crédito al autor, a sus ideas, postulados, definiciones, teorías, conceptos, ¿sí? El hecho de poner citas en los textos también te permite mostrar que tú has investigado el texto, que las ideas que te estás planteando en el documento no son invención tuya, no son
abstracciones tuyas o locuras tuyas, sino que ha habido un proceso de investigación, que has leído los autores clásicos, los autores modernos, que has leído a sus críticos, etc. Entonces, muestra también la rigurosidad con el trabajo que tú has elaborado. No es solamente un tema de dar crédito al autor del texto, del trabajo intelectual, sino que muestras también que ha habido un trabajo de búsqueda, de investigación sistemática en lo que estás planteando. Ayuda a contextualizar también la conversación académica. Me explico. Si yo encuentro una cita que me parece adecuada con la investigación que yo estoy realizando o pretendo realizar, rápidamente busco al autor y una vez identificado al autor me voy a la bibliografía. En la bibliografía encuentro el texto sobre el cual el autor, el investigador ha hecho referencia y me voy a la biblioteca o a elementos virtuales para encontrar y leer el libro, el párrafo, el texto, por si yo encuentro elementos que el autor no haya destacado o que no esté enfocando desde mi perspectiva de investigación. Entonces, tiene varios beneficios eso de la cita de textos académicos. No solamente es un reconocimiento al trabajo de una persona, sino también es el saber que has investigado, el que te pueda dar mayores luces para otra investigación, el respetar la propiedad intelectual, porque pocas es esa. Cuando ustedes publiquen sus libros, porque así será, les van a pedir ISBN y registro de propiedad intelectual, ¿no? Y cualquier persona que tome sus libros, sus párrafos, sus hojas, sus ideas, y no los cite, pues estará cometiendo un delito, ¿sí? Es más, cuando ustedes terminen y presenten su tesis, van a tener que hacer copias, una para la carrera, para la biblioteca, e incluso en digital ahora para que podamos subirlo al repositorio digital y puedan ustedes descargar, incluso hacer comparaciones, ¿no? De si es que ha habido plagio, no ha habido plagio, etc. Eso sobre las citas de textos académicos. Las citas de textos académicos tienen básicamente 3 elementos. O sea, cumplen 3 elementos. El texto citado, la parte que tú estás sacando de un autor que ayuda a la argumentación de tu tesis, de tu ensayo. La referencia de fuente, es decir, estas son las palabras que estoy tomando y esta es la referencia del autor, la página, el año, el libro que estoy tomando. Y esos elementos, estos 2 elementos, deben estar integrados al texto que tú estás desarrollando, ¿sí? Porque no se trata de hacer un copy-paste, un collage de definiciones y conceptos de autores. Eso no es una citación. Uno, antes de escribir cualquier texto, sea tesis, ensayo, poema, novela, tiene que investigar, tiene que conocer el tema, ¿sí? Y en este caso, nosotros leemos, investigamos, atrapamos, sistematizamos, analizamos, empleamos el pensamiento crítico y sacamos una posición, ¿no? Y eso lo tengo que reforzar con esta cita de autores, ¿sí? No es poner uno tras otro y otro y otro y otro como si fuera, no sé, una pegatina y poner un autor tras otro. En todo caso, estos 3 elementos son los que merecen nuestra atención ahora. Vamos con lo primero. Extraigo una palabra, un texto, ¿sí? Perdón, no, un momentito. No, entonces vamos por... Ya. Pregunto. Pregunto a la clase, ¿qué es una cita directa, qué es una cita indirecta? Ahí el micrófono abierto. Gracias. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, por favor? Sí, Magíster. Gracias. Sí.
Sí, Magister, se puede ver bien. Aquí está. Formas de incorporar voces expertas. La cita directa, palabras exactas entre comillas. ¿Sí? Esa es la cita directa, la cita indirecta. Paráfrasis, ideas propias. Ejemplo, como señala Pérez, 2023, comillas, la nivelación académica reduce la deserción universitaria en un 40%, cierro comillas. Paréntesis P, que significa página, punto 25, cierro comillas, cierro paréntesis, punto. ¿Sí? En la cita indirecta, que es la paráfrasis, Pérez, 2023, encontró los programas de nivelación, disminuye significativamente la banda universitaria. En este caso, menciono al autor, pongo el año, en la indirecta me refiero, y pongo mis propias palabras. Tengo mucho más soltura para escribir, pero igual debo mencionar al autor y entre paréntesis el año. En la cita directa, en una cita narrativa, se pone, como señala Pérez, paréntesis, el año de la publicación, el texto, el número de página y eso. Esto es en textos. En el primer caso, en la cita directa, hay dos formas de citar. Una cita directa, narrativa, que solamente se incluye el año y la página de manera corrida, al principio y al final, y otra que se pone todo al final, el autor, el año y la página, ¿sí? ¿Por qué se emplean este tipo de... Aquí debe estar. Sí, aquí, en la parte de abajo, en la cita larga. ¿Por qué se emplea este tipo de cita? Se emplea para que no corte el texto con este tipo de cita. Entonces lo pongo al final, todos estos elementos. En la cita narrativa, en la primera, se incluye estos datos, no todos, porque cortaría el ritmo de la lectura, y se incluye solamente al final, como en este caso, y también tiene que ver con la extensión de la cita que estoy haciendo. En la cita directa, que es entrecomillada, tengo dos formas de hacer una cita, ¿no? Una cita que es menor a 40 palabras y otra que es mayor a 40 palabras, ¿sí? En la cita que es mayor a 40 palabras, incluso debo hacer un enter, es decir, un párrafo más abajo, hacer con sangría todo el texto e incorporar estos datos que estoy planteando, que es autor, año y número de página. ¿Por qué? Porque así se entiende que el texto que tú estás presentando tiene elementos que han sido extraídos de otros libros, ¿no? En gran medida o en menor medida. Este tipo de textos que superan las 40 páginas superan más que el párrafo o los dos párrafos, de tal manera que uno se da cuenta, pero esto es un collage de textos, ¿dónde está lo que plantea el autor? El autor de este trabajo, ¿no? Y cuánto ha rescatado él de los autores y cuánto ha analizado, sintetizado y está planteando. Entonces, es fácilmente reconocible. Y además que cuando se utiliza este tipo de citas largas, es por la necesidad de poner todo el concepto, las palabras del autor, porque no hay otra forma de decirlo, ni quieres cambiar la connotación de lo que está diciendo, para que el lector pueda tener una comprensión cabal de lo que tú quieres transmitir. En todo caso, dependerá, primero, definir si vas a hacer una cita directa o una cita indirecta. Si vas a hacer una cita directa, tienes que poner comillas, ¿no? Citando al autor previamente, comillas, incorporar los elementos de autor, año y número de página, ¿sí? Si vas a hacer una cita directa mayor a 40 palabras, esto va en otro apartado, es decir, en otro párrafo, con sangría y con los elementos de autor, año y número de página, ¿sí? Eso es lo que acontece. Cuando es una cita indirecta, pones el año, el autor y el año, ¿no?
Y cuando es cita de la cita, lo que hablábamos ayer, se pone entre paréntesis. O cuando es una cita de la cita, se pone comilla simple y comilla doble para diferenciar que la primera es la cita del texto que tú has sacado, ¿qué se llama esto? Original, y la segunda es la cita que tú estás haciendo ahora en el texto que estás manejando. ¿Se entiende esto de las citas? ¿Sí se entiende? Mundo cruel. Sí, magister. Ok. Vámonos con lo que continúa, que es el estándar universitario boliviano. Les había comentado que las normas APA rigen en la universidad por una resolución universitaria, ¿no? Tenemos formato básico de texto. Tenemos la de autor y fecha, que va al final, que es una cita también directa, que puede tener autor, fecha y número de página. Dos autores, Gómez y López, 2003, solo se ponen los apellidos, no los nombres. Tres o más autores, Gómez et al. Esto significa que hay más autores, ¿no? 2023. Entonces, cuando nosotros leemos una cita en un texto propiamente dicho, texto argumentativo, vemos Gómez et al. Entonces digo, son varios autores. Cuando vaya a la bibliografía, busco el primer apellido y seguro van a estar acompañados los otros autores que han escrito este texto. ¿Sí? La ubicación puede ser al final del párrafo o integrada al texto que estamos redactando, ¿no? Dependerá de lo que queramos transmitir. Con páginas, cita directa Gómez 2023, página 15. Cita indirecta podemos poner solamente el apellido y el año o incorporar los tres elementos que es autor, fecha de publicación y número de páginas. ¿Sí? Parece complicado este tema, pero al principio parece complicado, pero no se preocupen, hay también gestores bibliográficos que al final les voy a compartir para que ustedes puedan hacer de manera mucho más llana este trabajo de la citación, porque sí representa para algunos estudiantes un dolor de cabeza. Las referencias bibliográficas. No confundir las citas con las referencias bibliográficas. Las citas son lo que tenemos dentro del texto, las referencias bibliográficas es donde vemos los textos propiamente dichos, ¿no? Es la lista al final de fuentes que hemos trabajado, leído o visitado, que se ponen por orden alfabético, un formato general, apellido inicial, apellido inicial, año, título, editorial, del libro completo. Este sí es un mundo de cosas, les diré, es un mundo de cosas. ¿Por qué es tan complicado el tema de la citación y la bibliografía? Porque tenemos... APA es una asociación de psicólogos, ¿sí? Que ha redactado este texto, este libro. Ahora, piensen ustedes en esos psicólogos o en esas personas obsesivas, ¿no? Pero así, obsesivas hasta el punto de ser fastidiosos incluso, ¿no? Entonces, han pensado en citación en página web, en video, en audio, en libro, en capítulo, en página, en todo lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces, hay una forma de citar y de referenciar de acuerdo a de dónde tú has sacado el texto. Y el aprenderse todos esos, pues, páginas y páginas que varían de acuerdo a lo que tú estás utilizando, ¿sí? Por eso se hace complicado. Word, el procesador de texto que ustedes utilizan, me imagino, con mayor frecuencia, tiene entre sus apartados hacer más fácil el tema de la citación. Ahí te dice normas APA. A ver, tengo abierto. A ver, para que no sea muy complicado. ¿Conocen ustedes eso de las referencias APA en Word? Mariela dice que sí. ¿Alguien más? Bianca. Nayeli. Bueno, a ver, estoy abriendo el Word para ver que no haya miedo al susto aquí.
Espérenme un ratito, abro una hoja, hasta las 10:30 tengo 25 minutos. Ábrete Sésamo. Aquí está. Ventana. ¿Pueden ver el documento que estoy compartiendo? Sí, magister. Es una hoja en blanco en Word que estoy escribiendo a lo que se me ocurre. Fíjense ustedes en las pestañas superiores donde está archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, que está la que nos interesa. Si hago clic en referencias, me sale un menú, un cuadro, donde está insertar cita, administrar fuente, estilo, bibliografía. Este es el apartado que ustedes deberían conocer y manejar, ¿no? Aquí te dice estilo APA, pero tienes otro tipo de estilos, tienes Vancouver, tienes Harvard, Chicago, no sé, ISO, que es otra forma de codificar también ciertos estándares de calidad, etcétera, ¿no? Y aquí tienes la bibliografía que se plantea de manera automática, ¿sí? Que esto se hace con estilos, ¿no? Insertar cita, agregar nueva cita, administrar fuentes. Puedes cambiar fuentes, ¿no? El tema es que aquí cuando pones una cita, veremos si se puede. ¿Cómo se hace aquí? No me acuerdo cómo se hace aquí. Insertar cita. Bibliografía, citas. No me acuerdo. Aquí no sé cómo se hace. La idea es que ustedes seleccionen esto y pongan un listado te sale un listado de si es página web, si es un libro, si es una película, si es un video, ¿sí? No me acuerdo cómo se hace esto, che. Aquí tengo una. Aquí está. Tipo de fuente bibliográfica, artículo de revista. Puede ser un libro, una sección, un artículo, un acta, una conferencia, un informe, un sitio web, etc. Y aquí vas rellenando los campos. Tarkib, el nombre del autor, los autores, el título, el nombre, el año, las páginas, y pones a aceptar y directamente ya te lo inserta, ¿no? La referencia. Es una forma muy sencilla de hacerlo, pero no es la más profesional. Yo en realidad no trabajo con esta, yo trabajo con esta que es Mendeley Cita, que es una página que te ayuda que ya es mucho más profesional para los investigadores. Trabajan en esta generalmente, ¿no? Hay otras también. A mí me ha parecido mucho más intuitiva, mucho más fácil, etcétera, porque tiene varias ventajas, entre ellas que puedes analizar los textos en PDF en la misma aplicación, que es Mendeley, puedes compartir los archivos, puedes publicarlos para investigadores, ¿sí? Eso es. Y también te ayuda mucho a referenciar incluso varios trabajos, artículos científicos, varios papers. Ya no hace falta que los estés rellenando en estas casillitas, sino simplemente lo arrastras a la aplicación Mendeley y te salen los metadatos, que son los nombres, los apellidos, el año de publicación, la revista, la página, etcétera. Cómo referenciarlo. Ya te aparece de manera automática, de tal manera que estás a un clic de referenciar. Mendeley es muy buena, se los recomiendo, descárguenlo, habiliten el plugin para que esté integrado a Word y les va a solucionar el problema, ¿no? Pero si no quieren hacer esto y quieren empezar por esto, también es bueno, también sirve, no es muy preciso, tienen ustedes que hacerlo y tener alguna limitación, pero igual sirve, es bueno, o sea, se puede trabajar con eso. Pero si quieren algo mucho más profesional, Mendeley es la solución, me parece. Pero continuemos. Referencias bibliográficas. Para el libro tenemos perdón, no están viendo, perdónenme. Tenemos que poner esto.
Tenemos libro completo, el apellido, el nombre resumido, el año de la publicación, el título del texto en cursiva, la editorial, y en capítulo del libro, lo mismo, pero solamente añadimos el capítulo del libro y las páginas. En artículo científico ponemos los apellidos, el año de publicación, el título de la investigación, la revista, el volumen, el número de la revista y las páginas. En página web, el nombre de la página, el año de la publicación, el título de la página y el link donde hemos descargado, ¿no? Incluso ponemos la fecha, ¿no? de haber sido consultado. Errores comunes que se cometen en los ensayos. Si ya sabemos el tema de la bibliografía y de la citación, veamos un poquito ese tema de qué errores cometemos generalmente en los ensayos. Una tesis débil, es decir, poco atractiva y realmente que no invita a leer ni que puedas llegar a persuadir. Por ejemplo, hablaré sobre la educación. Primer error, si es que es académico, que está en primera persona. Segundo, hablar de la educación, que es un tema tan grande, tan amplio, colegios particulares, fiscales, de convenio, turno tarde, nocturno, diurno, etcétera, tantas cosas que se pueden hablar. La educación virtual requiere políticas específicas para ser efectivas en Bolivia. Deberíamos plantear una tesis mucho más concreta, mucho más atractiva, mucho más precisa. Entonces, cuando quieran hacer un ensayo, trabajen mucho en delimitar y plantear muy bien su tesis principal. Falta de argumentos, solo opiniones personales, solo opiniones lógicas, solo textos que se entienden básicamente desde el cotidiano, desde el conocimiento común y silvestre, ¿no? Necesitamos evidencia, necesitamos datos, necesitamos argumentos, ¿no? Los razonamientos solamente desde lo personal no ayudan mucho, ¿sí? A no ser que estén sustentadas o validadas por datos, opiniones, investigaciones, otro tipo de elementos, ¿no? Párrafos desorganizados, mezcla de ideas sin orden, es decir, plantear la tesis, plantear algo y poner una tesis, una cita sin mayor sentido, ¿no? Un párrafo, un argumento completo, un párrafo, un argumento completo, un párrafo, una idea, un párrafo, una idea. Acostúmbrense a desarrollar de esa manera sus párrafos. Una idea principal y los demás son argumentos que refuerzan. Una idea principal y los demás son argumentos. Esa es la mejor forma de avanzar sin problemas. Citas sin integración, según Gómez, suelta, según Gómez, que otra cosa que suelo ver es que tienen citas de autores y en la bibliografía no aparecen, ¿no? Como argumenta Gómez, 2023, este enfoque debería ser, y esta cita debe estar en la bibliografía para que yo pueda revisarlas, ¿no? Conclusión nueva, introduce un tema nuevo al final, es decir, después de haberse esforzado tanto en su argumentación, incorporan otro tema que hace que yo como lector me salte a ese tema y diga, ¿y por qué no abordó este tema? ¿Y por qué pone este tema y no me lo explica? Entonces, es mejor centrarse en la conclusión a lo que se ha referido, a lo que se ha trabajado, antes de estar confundiendo o dispersando la atención o el pensamiento de nuestro lector. El plagio, copiar sin citar, es mejor parafrasear o citar adecuadamente y así nos evitamos problemas legales o repetitivos. El proceso de escritura. Pasos para un buen ensayo. La preescritura, el 40%. Fíjense que la preescritura es la revisión que hacemos, la lectura previa que hacemos, la investigación previa que hacemos. Comprensión del tema. No puedo escribir sobre algo que no conozco. Si no saben lo que están hablando, mejor no escriban, porque van a hacer el ridículo, van a caer en incoherencias que al final va a ser contraproducente para ustedes, porque el docente, el tribunal, el tutor les va a preguntar, ¿pero por qué has puesto esto? Explícame esto, mencionas este tema y desarrolla, o por qué dices esto y no es cierto, etcétera, etcétera. Si no saben lo que están diciendo, si no conocen, mejor no escriban. Váyanse a lo que sí saben, hablen de lo que sí conozcan, porque si no, los van a agarrar por ahí y van a estar perdidos. Para una buena preescritura hacemos una lluvia de ideas. ¿Saben lo que es la lluvia de ideas, verdad? Que es una técnica para
recoger las ideas principales, las más sobresalientes, sobre eso se hace otra síntesis y se queda con algo mucho más pequeño, ¿no? Hay que hacer un esquema detallado. En Word también tienen para hacer esquemas, ¿no? Introducción, voy a poner solo son palabras, por si acaso, esto del esquema, no son párrafos ni oraciones siquiera. Esquema, hablar sobre datos del INE. Obviamente mi tema es la educación virtual en Bolivia. Poner la importancia de la educación, plantear la tesis, desarrollo dentro del esquema, salir con las palabras de el presidente Paz Pereira sobre la importancia primera de la educación en el Estado, segundo, el presupuesto que se les... No sé, poner palabras cortitas, que sea un esquema y nos ayude una redactaría, después le vamos dando cuerpo, ¿no? Y así también afinamos nuestra tesis, vemos si este esquema refuerza la tesis principal, ¿no? Y lo podemos corregir, cambiar, manejar. De eso se trata un esquema, de ver las partes y ver si esto está reforzando lo que yo quiero, y si no lo cambio, lo muevo, más allá de estar manejando párrafos completos, manejo simplemente esquemas, ¿no? Que es muy útil, les recomiendo. La escritura, que es el 30%. Mucha gente piensa que el escribirlo es todo, y no lo es. Es la preescritura, ¿no? La preescritura donde más se rompe la cabeza haciendo. La escritura, cuando ya sabes qué decir, incluso es más fácil, fluye, te entra una especie de posesión, no sé, te sientes endemoniado y empieces a escribir como loco. Y cuando tengan esa sensación de estar escribiendo, escriban sin parar, ¿no? No importa si cometen errores, si no tiene la estructura correcta, etc. Ya después van a ir corrigiendo. Pero si tienen la idea como para que fluya el texto, pues háganlo. Les va a pasar, me ha pasado, que editamos, ¿no? Escribimos un párrafo, escribimos otro, ahí decimos, editaré esto, ¿no? Y empiezo a corregir, ¿no? Y mi día se ha hecho improductivo porque he avanzado 2 párrafos, ¿sí? Bien trabajados, maravillosamente escritos, pero solo 2. Es mejor escribir lo que venga, ¿sí? Y después editar. No cortes ese proceso. La idea es esta. ¿Cuál es el proceso de un escritor? Revisar tus notas, tu esquema, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Escribir como loco, ¿no? Lo que venga, lo que se te... Y te quedas en una parte, porque no escribas 2, 3 horas, escribe 45 minutos, 1 hora, que sea productiva, ¿no? Sin interferencias, retira el celular, la televisión, qué sé yo. Escribes como loco, ¿sí? Te quedas a medias, es decir, te quedas con algo que decir, para que al día siguiente te levantes con esa misma idea y continúes. Siempre quédate con algo que decir, para que al día siguiente continúes, ¿sí? Terminas de escribir y en la tarde o ese mismo rato editas, ¿sí? Lo mejor que puedas. No te digo una edición final, pulcra, acabada, sino lo mejor que puedas. Algunas ideas, algunas palabras que has escrito mal, algunas cosas que suenan incongruentes, etc. Y lo dejas. Al día siguiente vuelves a escribir y vuelves a repetir el proceso. El tema es darse 1 hora. Hay una técnica que se llama Pomodoro, que significa tomate en italiano, pero es una aplicación que ustedes pueden bajarla de Play Store, que es un reloj, es un cronómetro simple y básicamente un cronómetro, que tú ajustas. Creo que está ajustado básicamente a 40 minutos, pero tú lo puedes hacer por 1 hora, 1 hora y media, no sé, lo que quieras. ¿Cuál es la idea? La idea es que trabajes 45 minutos sin interrupciones, de manera productiva, sin cambios, sin nada, y esta alarma suena. Descansas 10 y vuelves 45 minutos. Descansas 10, es así cuando quieres terminar un texto, una tesis, un texto, ¿no? Pero si solamente lo tuyo es escribir con cierta regularidad, 45 minutos de escritura y bueno, dejas de escribir. Al día siguiente 45 y así vas avanzando. Tienes que buscar las estrategias para poder escribir. Seguir el esquema, un párrafo a la vez, poner las citas, no editar aún del todo. La revisión. En la revisión, que es un 30%, es la revisión de contenido, la revisión de estructura, de estilo, las correcciones formales, la verificación de fuentes. Aquí es donde pasamos tiempo, ¿sí? Porque es
el texto final que vas a presentar. Entonces tenemos que hacerlo con mucha mesura, con mucha precisión. Entonces acá ustedes dedíquenle tiempo porque es importante. Es importante en el sentido de verificar las citas, la corrección ortográfica, la revisión de estilo, si sigue la estructura de un ensayo, de una tesis, ¿no? La revisión de contenido. Entonces, es importante, no presenten un texto, no publiquen un texto sin antes revisar, ¿sí? No publiquen un texto sin antes revisar. Es un error grande y muchos cometen de escribir y lo que escriben piensan que es el trabajo final y lo mandan. Ni García Márquez, ni Vargas Llosa, ni los más capísimos de los capísimos ha publicado algo sin revisar. Es más, pasan mayor tiempo revisando que escribiendo porque entienden que el trabajo final es lo más importante. O sea, nadie en su sano juicio publica sin antes haber revisado. Consejo de conejo. Antes de entregar, verifica contenido, tesis, argumentos suficientes y sólidos, evidencias adecuados, análisis profundo, no solo descriptivo, no solo conocimiento común, cotidiano, silvestre. Estructura, introducción, presenta la tesis, párrafos con unidad temática, transiciones fluidas, y estamos hablando de los conectores, que les había pasado también una lista de conectores, hemos hablado de conectores, hay un video de conectores. Una conclusión que sintetiza. Formalidad, el lenguaje académico en tercera persona, la jerga, las palabras técnicas, los conceptos, las citas correctamente formateadas y con los elementos que tiene cada cita, referencias completas, sin errores ortográficos y gramaticales. Importante lo de los errores ortográficos, ya digo errores porque ha tocado y se han aplazado estudiantes que ya en defensa de grado están exponiendo, presentan sus diapositivas y tienen todos los errores ortográficos habidos y por haber. Así lo haya sustentado bien, así su exposición haya sido maravillosa, esa tesis no puede ser aprobada porque nadie que se respete como profesional puede incurrir en tantos errores ortográficos. Entonces, se aplaza. No cometan esos errores. Hay técnicas para hacer presentaciones académicas, presentaciones de negocios. Errores que se cometen en las presentaciones, ponerles GIF animado, ponerles color, ponerles figuritas, nada, señor. Aquí lo que importa es el contenido, no la forma. Mientras más blanco, más limpio y solo haya elementos informativos, mejor. La postura, el karaoke académico, por ejemplo, ya no sirve, ¿no? Karaoke académico llamamos los docentes a leer las diapositivas. Eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, porque también yo sé leer, también sé ver las diapositivas. Entonces, lo mejor es que los estudiantes pongan palabras fuerza, ideas fuerza, para que puedan explicar el contenido. Obviamente, cronometrado, bajo el tiempo que se les ha asignado, ¿no? Hagan una revisión, un checklist, es decir, conocen esos checklists que se ponen, háganse o copien o vean esta diapositiva y ustedes vayan tiqueando qué cosas tienen, qué cosas no tienen. Plagio menor a 15% no se considera plagio, ¿no? Se puede considerar hasta incluso un error. Somos humanos, podemos cometer errores, ¿no? Hay aplicaciones que te verifican gratuitos y de pago si es que esto es un plagio o no, ¿no? Aportes personales claros, o sea, lo que tú has entendido, analizado, pensado, que esté expuesto en tu trabajo, ¿no? Síntesis propia de las fuentes, que el manejo de las fuentes haya sido adecuado, que tenga coherencia, que sean las apropiadas y que estén las más sobresalientes, los más importantes, los clásicos, como se diría. Aquí tengo un ejemplo de esquema que se los he planteado, se los voy a dejar para que lo vean ustedes con más calma. Y aquí hay una serie de lista de recursos que pueden ustedes utilizar. Hay Purden o OXL, OWL, que es para hacer citas
bibliográficas. Hay un generador de citas también, ustedes incorporan, rellenan los textos y se los hace la cita. También les sugiero que revisen el manual APA en español, versión resumida, de la Complutense de Madrid. Tiene una versión resumida muy buena, si quieren se los paso. Para evitar el plagio tiene el Turnitin, el Grammarly, que es una versión gratuita para ver si has cometido plagio o no, si está mal o no. Y tenemos también para mejorar la escritura los diccionarios de la RAE, Hemingway Editor, que ustedes ponen el texto y te dice si hay repetición, si es muy larga, si está mal escrita, etcétera, ¿no? Para investigación, el Google Académico no es el mejor, pero es el más conocido. Cielo Bolivia también tenemos. Tenemos varias opciones, pero Google Académico les puede funcionar. No es el Google que ustedes están acostumbrados a buscar en el buscador de Google, sino ponen Google Académico en el mismo Google y les va a llevar a un repositorio mucho más grande de trabajos académicos donde van a poder encontrar un sinfín de materiales, trabajos, libros, reseñas, etcétera, ¿no? Elementos que les puede servir de lectura, de inspiración, de búsqueda de información. Y por último, los repositorios de la OMS, las bibliotecas virtuales. Hay muchos de los libros de las tesis que ya están en el repositorio de la universidad, ¿no? De la biblioteca de la universidad.